Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por un día más, por el día de hoy, por haber amanecido con vida, por respirar. Gracias a Dios por la familia que Dios nos ha dado, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes y porque un día más tenemos la oportunidad de compartir su palabra y aprender más de Él. Amén. Vamos a empezar con una oración poniendo todo en las manos del Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este día, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de mi familia, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra alumbra el corazón. Tu palabra es lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a que tu palabra, Señor, sea mella en nuestros corazones, Señor, que nos convierta, Señor, que cambie nuestras vidas, Señor, porque en la palabra hay poder, Señor, y tu palabra permanece para siempre, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, permanecerá para siempre, Señor, porque tú eres eterno, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, y tú vives en la eternidad, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú, Señor, atesores, Señor, esto que vamos a aprender en nuestros corazones, Señor, y que no seamos solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. El tema que yo tengo para compartir en esta tarde es el peligro de acostumbrarse a la presencia de Dios. Acostumbrarse a la presencia de Dios es vivir en la presencia de Dios sin sentir nada. O también vivir con la presencia de Dios, algunas veces sintiendo, teniendo emoción, teniendo una fase de arrepentimiento o de remordimiento, pero la presencia en nuestras vidas no cambia, no hay efecto. Realmente cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Hay poder, la gloria de Dios es viva y pueden haber milagros, manifestaciones. La bendición de Dios cae sobre nuestras vidas, cae sobre nuestras casas, cae sobre toda nuestra familia y todo el mundo lo puede ver. Siempre hay una evidencia cuando la gloria y la presencia de Dios vive con nosotros y habita con nosotros. Amén. Y yo quiero empezar con el pasaje de Salmo 16:11. Vemos aquí un salmo de David donde él relata cómo para él es la presencia de Dios, cómo define él la presencia de Dios. Amén. Salmo 16:11 dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Vemos aquí una clara definición de cómo era la presencia de Dios para el rey David. Para él la presencia de Dios había plenitud de gozo y delicias a su diestra. Yo he buscado en el diccionario bíblico y plenitud significa, es la cualidad de estar lleno, completo, terminado, es estar satisfecho, feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Estar pleno es sentirse que no te falta nada. Para David, estar en la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios, para él lo era todo, era tenerlo todo. También dice que era delicias a su diestra. Delicias significa es estar con gozo, mantener un estado de placer. Es algo que nos atrae, es algo que nos seduce y es capaz de torcer nuestra voluntad. Es decir, que cuando estamos en plenitud y en esa delicia, en ese placer, en la presencia de Dios, es algo que nos atrae, nos seduce y tuerce nuestra voluntad, es decir, nos doblega. Ya no somos lo que nosotros queremos ser, ya lo que vivimos en nosotros no somos nosotros mismos, sino Jesús vive en nosotros. Ya, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando la presencia de Dios es manifiesta en nuestras vidas, ya no vivimos nosotros. Dios es el que gobierna nuestras vidas, el Espíritu Santo es nuestro guía y es el que va gobernando y capacitándonos para nuestro diario vivir. Y analizando esta definición de la presencia de Dios como es para David, que en su presencia hay plenitud y hay delicias, realmente la podemos comparar con la relación de un matrimonio. La relación de un matrimonio, cuando es
una relación sana, exitosa, es porque hay unidad, hay pasión, hay amor, hay comunicación, es una relación sana. Amén. Mientras que todo lo contrario, en un matrimonio donde no hay éxito y, y no hay comunicación, ya la pasión está apagada, cada uno va por su lado, uno toma decisiones, el otro no está de acuerdo, ya no hay unidad, ya no hay esa pasión, ya no se hablan, cada uno va para lo suyo, hay desunión. Esa relación no es una relación sana. Se puede decir que a lo largo de los años se han acostumbrado a vivir juntos, ya simplemente son amigos, son compañeros de casa, el otro sale a trabajar, el otro viene, ya no hay ese sentimiento, el amor, se puede decir que el amor se ha enfriado. Y hay veces que también uno se casan ya no es por amor, sino por conveniencia y demás, pero esas relaciones se equivalen a la relación del acostumbrarse a la presencia de Dios, a lo que yo quiero transmitir en esta tarde. Cuando no hay una relación íntima con el Espíritu Santo, cuando no oramos, cuando hemos dejado apagar ese fuego, ese Espíritu Santo, esa llama en nuestros corazones, ya todo nos da igual. Vamos a la iglesia, un día sentimos, otro día no sentimos. Un día sentimos porque se ha cantado o se ha ministrado una adoración que nos encanta y eso sí nos ha tocado y hoy sí se ha movido el Espíritu Santo. O en la predicación se ha hablado conforme a lo que yo sentía en mi corazón en ese momento, a esa necesidad. Hoy sí Dios está aquí, hoy sí siento, me arrepiento, tal, pero mi vida sigue igual. Eso es vivir una vida acostumbrada a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios cuando llega a nuestras vidas, cuando llega a nuestra iglesia, cuando llega a nuestras casas, tiene que cambiar algo, tiene que haber una evidencia, una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y hay veces que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, está en nuestros corazones porque lo hemos recibido, pero no es manifiesto. No vemos la evidencia. Dios nos sana de alguna enfermedad, Dios nos bendice en una necesidad, Dios nos hace falta algún trabajo, Dios nos suple ese trabajo, pero no pasa nada más, no vemos un cambio real en nuestras vidas. Y eso es porque realmente y tristemente nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. ¿Y todo esto es por qué? Porque el amor se ha apagado, ya no hay pasión. Y eso muchas veces en nuestra relación con Dios es muy triste porque el Espíritu Santo mora en nosotros, lo tenemos ahí pero como un simple amuleto, como un objeto que usamos para cuando nos hace falta. Usamos para nuestras peticiones, usamos para que Él nos ayude, lo usamos cuando estamos emocionados o algo nos gusta o cuando alguien que está predicando nos gusta cómo predica o nos gusta lo que dice, pues nos emocionamos un poquito, pero no hay nada más, no hay un cambio, no hay una evidencia, no hay nada, simplemente es una rutina y es religiosidad. Y así están también muchos matrimonios, porque nuestra relación con Dios se compara a un matrimonio, a una relación entre un hombre y una mujer. Nuestra relación con Dios es como la de un hombre y una mujer. Nosotros cuando no tenemos una relación íntima con Dios, no cambiamos, no nos arrepentimos y vivimos una rutina y una religiosidad, Dios está ahí, pero no es evidente en nuestras vidas. Algunas veces decimos, nos falta algo, falta algo. Salimos del domingo, el culto del domingo muy bien, muy emocionados. Vaya, qué predicación, qué palabra Dios nos ha transmitido hoy. Y llega el lunes y estamos tristes, abatidos, todo nos afecta, nuestra vida cambia, nos gozamos con las alabanzas, con las adoraciones, pero llegamos a nuestras casas y ponemos otra vez en nuestros oídos cosas obscenas que no deberíamos estar escuchando, y teniendo al Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, sin darnos cuenta vemos lo que no tenemos que ver, sin darnos cuenta habitamos o vivimos con personas con las que no tenemos que convivir porque son malas influencias para nosotros, dejamos a nuestros hijos hacer lo que no se debe hacer, no les corregimos y vivimos una vida sin cambios, sin una evidencia de que realmente el Espíritu Santo habita en nosotros y que el Espíritu Santo es manifiesto en nuestras vidas. ¿Y cuáles podrían ser las causas por las que vivimos una vida acostumbrados a la presencia de Dios? ¿Cuáles podrían ser las causas? Una de ellas podría ser que hayamos perdido nuestro primer amor. Antes teníamos una pasión, una devoción
no nos importaba el tiempo, no nos importaba nada, pero se ha enfriado, quizás por las luchas que hayamos tenido en nuestro caminar, por pruebas, quizás porque ha entrado un pecado en nuestras vidas sin habernos dado cuenta, porque no siempre el pecado es evidente. Hay veces que pecamos sin darnos cuenta y vamos dando lugar al diablo y el diablo va ganando terreno y entramos en una posición de frialdad sin darnos cuenta, porque el diablo no viene a ti diciéndote te voy a enfriar y vas a estar frío ahora y tú vas a estar en un momento como de stand-by. No, eso viene poco a poco sin darnos cuenta, minuciosamente. Sin darnos cuenta hay rebeldía, todo ya nos parece mal en la iglesia, nos parece mal que el líder nos corrija, que nuestra pastora nos corrija, que nuestro pastor nos corrija, desobedecemos, empezamos a no darnos cuenta de que faltar a un culto o no conectarnos un día no pasa nada. Y eso es frialdad. Dice el libro de Isaías 59:2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Muchos podemos decir, no, pero es que yo no peco, yo llevo una vida consagrada a Dios, yo busco del Señor, yo oro, yo leo su palabra. Pero hay veces que hay pecados ocultos, hay cosas que hacemos inconscientemente y nos hemos acostumbrado a vivir en esa inconsciencia y nos hemos enfriado. Y esa iniquidad y ese pecado o ese error que estamos cometiendo siempre sin darnos cuenta trae división entre nosotros y Dios, como dice la Biblia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Somos nosotros los que traemos división en la relación. No es Dios el que se aparta de nosotros. Cuando Dios se aparta es cuando Él ve que ya no tiene lugar en nuestras vidas. Dice el libro de Mateo 24:12. Aquí vemos el relato en el Mateo 24, el relato que Jesús le hace a los discípulos de las señales de los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos supuestamente siempre lo hemos enfocado al mundo, ¿cómo se dice? La rebeldía entre padre y madre, hijos contra hijos, padres contra hijos, como se dice, las catástrofes del mundo, los virus, todo lo que envuelve este mundo siempre son las señales. Pero este versículo, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo puede ser también que el amor en el mundo se ha enfriado, el amor en el mundo, ya la gente no se ama, hay mucho odio, hay mucha envidia, todo eso, pero esto tristemente ha llegado también a la iglesia. Mateo 24:12 también está hablando al creyente, nos está hablando a nosotros como iglesia. Y si por haberse multiplicado la maldad, en nosotros también hay maldad. Si nosotros no nos arrepentimos diariamente y reconocemos nuestros errores, vivimos en maldad. Dice, y el amor de muchos se enfriará. Y tristemente, muchos nos hemos enfriado. Amén. Hablo en primera persona porque a mí también me ha pasado. Esto lo que estoy hablando es un testimonio vivo de mi vida. Yo no puedo hablar de algo que no he vivido. Amén. Y todos pasamos por estos momentos de frialdad, incluso en las relaciones humanas, entre amistades, entre marido y mujer, siempre hay un momento en el que hay un poco de frialdad, hay un poco de distanciamiento. Pero lo bueno es darnos cuenta a tiempo de que esa relación se ha enfriado. Y tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que reconocer que nuestra vida con el Señor no anda bien. Amén. Y el primer punto, una de las causas es esa, que nuestro amor se ha enfriado, que se ha acabado la pasión. Y el segundo punto, también puede darse el caso de que tal vez llevemos una vida, toda nuestra vida en el Evangelio y nunca hayamos tenido un encuentro o una experiencia personal con el Espíritu Santo. Puede ser que nos hemos criado en los caminos del Señor, hemos nacido en la iglesia, pero nunca hemos tenido ese encuentro. Como dice la gente, nunca se me han puesto los pelos de punta en la iglesia. Nunca orando he llorado, nunca me he quebrantado. Quizás tu vida haya sido así, una vida plana en el Evangelio, en el que crees en Dios, vas a la iglesia, participas, eres líder, participas en las actividades, participas con tus líderes y llevas una vida cristiana íntegra, pero nunca has tenido ese acercamiento con Dios, esa relación íntima con Dios. Esa
esa relación de amistad con el Señor Jesús. Amén. Y eso también es vivir una vida acostumbrada a la presencia de Dios, porque vivimos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Hay milagros, hay liberación, se habla en profecía, vivimos una vida incrédulos, porque como no nos pasa a nosotros y no hemos tenido esa experiencia, creemos que todos los que están a nuestro alrededor son exagerados o se creen muy espirituales o viven una vida, se creen que viven una vida en otra dimensión y nosotros sí nos mantenemos en el suelo, sí, porque yo creo en Dios, pero estamos ajenos a todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor y vivimos una vida incrédula, pasiva y quieta. Amén. Sin pasión por Dios, porque uno cuando vive una vida apasionada con Dios es porque uno ha tenido ese encuentro. Es igual que en la relación humana. Una persona antes de casarse no sabe lo que es todavía una pasión porque no ha tenido ese encuentro íntimo con la otra persona. Una vez tengas ese encuentro íntimo con esa persona, ya no quieres soltarla porque has experimentado algo diferente en tu vida. Y así es nuestra relación con el Espíritu Santo. Una vez nosotros experimentemos ese encuentro, esa relación íntima con el Señor, nunca la vamos a querer soltar. Y realmente diríamos las palabras de David: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Y entonces, por estas dos causas, puede haber sido que el amor se ha enfriado y vivamos una vida acostumbrados a la presencia de Dios. La primera, como dije antes, el amor se ha enfriado, se ha ido la pasión y hemos dejado de tener una relación íntima. Y la segunda es que a lo mejor nunca hemos tenido una experiencia personal. Y podríamos ver cuáles son los síntomas entonces de estar acostumbrados a la presencia de Dios. ¿Cómo sé yo que realmente estoy acostumbrado a la presencia de Dios? ¿Cuál es la vara de medir? Y yo he puesto aquí varios puntos. Hay muchos síntomas. Podrían ser como algunos de ellos, como por ejemplo la apatía. La apatía, la frialdad, la falta de compromiso, la falta de reverencia en la casa de Dios, la rebeldía, la incredulidad, la duda y la insensibilidad. Esos son algunos de los síntomas que podemos ver en las personas que realmente ya viven una vida acostumbrados a la presencia de Dios. Ya no hay ese respeto, no hay esa pasión porque tenemos estos síntomas. La apatía, estamos en la iglesia, todo el mundo tiene las manos levantadas y yo estoy como un espectador con las manos cruzadas y parecemos incluso que somos impíos, que venimos a la iglesia por primera vez. Es muy triste. La frialdad, gloria a Dios, aleluya, nos cuesta decir un gloria a Dios, aleluya, nos cuesta levantar las manos, nos cuesta cerrar, algunas veces hasta cerrar los ojos. Esos pequeños detalles que parecen insignificantes demuestran nuestra apatía hacia la presencia de Dios, demuestran que realmente estamos acostumbrados a la presencia de Dios. La falta de compromiso, cuando dejamos de comprometernos. Estamos en un departamento, nuestro departamento está reunido y nosotros estamos en otro lado, disfrutando con amigos, en nuestra casa, durmiendo, viendo un partido de fútbol, viendo una película. Y el resto de la gente de nuestro departamento, de jóvenes, de caballeros, de damas, de niños, de cualquier departamento del que estemos perteneciendo, nos volvemos ajenos a ellos. Simplemente cumplimos con ir al culto. El domingo me conecto de vez en cuando, algún martes que otro, algún jueves que otro, y voy cumpliendo así. Eso es falta de compromiso. Amén. Dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar. Hay muchas formas de demostrar que tenemos falta de compromiso. Tenemos falta de reverencia, nos quedamos dormidos en la iglesia. Estamos siempre levantándonos para ir al baño. ¿Cómo se puede demostrar también la falta de reverencia? Llegamos tarde. Nosotros supuestamente somos los anfitriones, los que debemos preparar el ambiente. Los anfitriones no son solo el pastor y el grupo de alabanza, que tienen que preparar el ambiente para que el Señor venga a este lugar y se manifieste y su gloria sea derramada. Todos somos parte de la iglesia, todos somos un cuerpo, somos una iglesia y somos su novia y somos los anfitriones, somos los que tenemos que preparar el ambiente. Si supuestamente el culto empieza a las 11 de la mañana, ¿cómo es posible de que una vez empiece el culto a las 11 de la mañana, el Señor Jesús aterrizó en ese lugar, el Espíritu Santo se está derramando en ese lugar y nosotros somos capaces de interrumpir eso y llegar más tarde? Una cosa es un día llegar tarde porque te surgió algún imprevisto, pero por costumbre
y eso se considera una falta de reverencia. Amén. Nos volvemos rebeldes. Cualquier cosa que nos dicen nos afecta. Ponemos el escudo y nos empezamos a defender y incluso hasta, como si respondemos con rebeldía. Empieza a venir la incredulidad en nuestras vidas, la duda. Empezamos a dudar del pastor, de los líderes, de la iglesia. Incluso algunos hasta dudamos de Dios, de la soberanía de Dios. Pero todos estos puntos, no quiero alargarme mucho, quiero detenerme en dos cositas, en dos puntos que realmente especifican y resumen la vida de estar acostumbrados a la presencia de Dios, que es la insensibilidad y la falta de convicción de pecado. ¿Qué es la insensibilidad? Es lo que carece de sensibilidad, que no se puede sentir, que no se puede percibir. Es estar privado de sentir dolencia, accidente u otra cosa. Eso es la insensibilidad. Amén. Hay una enfermedad que se da, que la he oído por ahí, que se da en muchos niños pequeños. Hay un poco porcentaje, pero está muy expuesta hoy en la sociedad. Y no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esa enfermedad, pero es la insensibilidad. Son personas que nacen y no sienten el dolor, se pueden partir un brazo, se pueden caer y romperse todos los huesos y no sienten nada, se muerden la boca, se parten hasta los dientes, se quedan sin dientes en la boca y no sienten nada, y eso es un peligro, porque hay niños que incluso se han tragado hasta los dientes, de tanto morderse, y se han tragado dientes y han estado a punto de morirse. Es una enfermedad muy, pero que muy peligrosa, porque no es dolorosa, pero te puedes hacer daño sin darte cuenta. Y tristemente, muchos cristianos nos hemos vuelto insensibles. Hacemos pequeñas cosas que no nos damos cuenta, vamos haciendo cositas que no nos damos cuenta, vamos metiendo esas cositas pequeñas y nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, porque vamos perdiendo la cobertura de la presencia de Dios. Y eso es muy peligroso, porque cuando la cobertura de Dios se va de nuestras vidas, estamos sin protección y sin cobertura, estamos expuestos al peligro. Amén. Podemos caer en esa frialdad extrema, que no nos damos cuenta. Poco a poco no nos damos cuenta, faltamos un domingo, no pasa nada, voy un domingo sí, un domingo no, hoy no pasa nada, mañana tampoco, no pasa nada que yo vaya a este sitio, tampoco voy a estar mucho tiempo. Y así con ese poquito, vamos sintiendo menos y nos vamos volviendo insensibles. Y luego también está la falta de convicción de pecado. Tristemente, muchos creyentes hemos perdido la falta de convicción de pecado. Y es una cosa por la que se ora mucho. Señor, Espíritu Santo, danos convicción de pecado. Pero ¿de qué nos vale orar y pedir que Dios nos dé y el Espíritu Santo nos inunde de su falta de convicción de pecado? Pero estamos siendo insensibles. Y muchas veces nos empezamos a preguntar, ¿será bien lo que estoy haciendo? ¿Será que a Dios le gusta esto? No creo que Dios se enfade por esto o por lo otro. Antes lo que nos parecía grave, ahora ya no nos parece como nada. Por nada faltamos a la iglesia, por nada contestamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, por nada dejamos de hacer cualquier cosa que está bien. Y la ausencia de hacer el bien se considera pecado. Si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se considera pecado. Dice la palabra del Señor en Juan 16:8. Y cuando Él venga, dice el Señor Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando venga ¿quién? Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él efectuara esa obra en nosotros. Dice que cuando Él viniera, Él nos iba a convencer al mundo, a nosotros, de pecado, de justicia y de juicio. Y es muy triste que un creyente ya no tenga esa convicción, que el Espíritu Santo haya abandonado su vida y ya no haga ese trabajo. Está el Espíritu Santo allí, pero como un objeto. Ya no tenemos esa sensibilidad en el Espíritu. Amén. Hemos perdido la sensibilidad y la falta de convicción de pecado. Lo tenemos ahí, pero no está ejerciendo su obra.
Nosotros le hemos puesto límites, lo hemos apagado con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestros pecados, errores. Sin darnos cuenta, Él nos ha abandonado. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor Jesús o cómo el Espíritu Santo o cómo el Espíritu de Jehová abandonó a esas personas o a esos pueblos. Podemos ver el ejemplo de Sansón. En Jueces 16:20 dice el libro, dice la Biblia, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Llevamos una semana, por ejemplo, sin orar. Y de repente nos vemos en un aprieto y decimos, nada, el Señor me va a ayudar. No quiere decir que el Señor nos vaya a castigar y nos vaya por llevar una semana sin oración, pero si vivimos una vida apagada, sin fuego, sin comunión, no podemos estar pretendiendo que cuando necesitemos al Señor lo cojamos y lo pongamos en nuestra vida. Y así quiso hacer Sansón. Dice, pero él no sabía, dice al final del versículo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba acostumbrado a pecar, a cometer errores y que el Señor siempre lo librara. Hasta que el día el que menos pensaba, ya el Espíritu de Jehová no estaba con él. O también como el pueblo de Israel cuando perdió el arca. Vemos la historia de Elí y de sus hijos Ofni y Fines. Es una historia muy, pero que muy triste. Todos sabemos la vida que llevaban los hijos del sacerdote Elí. Llevaban una vida de pecado en el templo, robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres, llevaban una vida con falta de santidad, de consagración. Y Elí lo permitía. El pueblo de Israel estaba apartándose, tenía el arca de Dios como si fuera un amuleto. Lo querían solo para vencer a los pueblos enemigos. Y el pueblo de Israel en esa época estaba fatal. Vemos en 1 Samuel, capítulo 4, verso 3, dice así. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es decir, ellos estaban mal, el profeta, el sacerdote estaba mal, el profeta Elí, el sacerdote Elí, perdone, sus hijos, todo el pueblo estaba mal, pero ellos querían el arca para que les librara una vez más de los pueblos enemigos. En este caso eran los filisteos. Ellos pensaban que trayendo el arca iban a derrotar a los filisteos como en otras ocasiones, pero no se habían dado cuenta que ya la mano de Dios se había apartado de ellos. Muy triste. Y vemos en el verso 17 al 21, vamos a leer rápidamente, dice así. 1 Samuel 4, 17 a 21. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Este es el mensajero transmitiéndole todo lo que había pasado cuando habían llevado el arca a la guerra con los filisteos, transmitiéndoselo al sacerdote Elí. Fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Verso 19. Fíjense todas las tragedias que pasaron después de que el arca había sido robado por mano de los filisteos. Dice así, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Es decir, ella estaba embarazada y oyendo la muerte de su marido, de su suegro y de su hermano, le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Dice, y al tiempo que moría, iba muriendo porque seguro que dio a luz en un momento que a lo mejor era o antes de tiempo o estaba enferma, pero dio a luz muriendo. Dice, y le decían que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Dice, y llamó al niño Icabod. Icabod significa la gloria de Dios ha terminado. Se acabó la gloria de Dios. Icabod se acabó.
Traspasada es la gloria de Israel, significa. Y muchas veces nosotros vivimos en un estado de Icabod. Vivimos en un estado como el de Sansón. La gloria, la mano de Jehová se ha apartado de nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal si yo leo la Biblia? Si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo ofrendo. Amén. Vemos estas dos historias que son muy tristes, como Sansón, los hijos de Elí, el pueblo de Israel, el sacerdote, llegaron a un término en el que la gloria de Dios se había ido de sus vidas. Es decir, ellos vivían una vida acostumbrados a tener la presencia de Dios y la trasladamos a nuestro día diario y muchos cristianos vivimos así, acostumbrados a la presencia de Dios. Vamos al culto, nos conectamos en un culto, en una predicación, en un culto de oración, en un Zoom y nuestras vidas siguen igual, no hay un cambio, no hay una evidencia de que la gloria de Dios está en nuestras vidas. Dice, por eso debemos analizarnos y debemos hacer un alto y decir qué es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué síntoma anteriormente es el que tengo de los que hemos nombrado? ¿Estamos realmente siendo insensibles? ¿Tenemos falta de compromiso? ¿Estamos siendo rebeldes? ¿Ya no somos los que éramos antes? ¿Ya no sabemos qué es lo que realmente le agrada a Dios y qué es lo que le gusta? Estamos siendo incrédulos o estamos teniendo duda. En una relación, cuando hay duda, esa relación va por mal camino. La duda es lo peor que puede haber en una relación. Si nosotros dudamos de la soberanía de Dios, si nosotros dudamos de que Dios ha hecho una cosa bien o ha hecho una cosa mal, eso es un síntoma muy peligroso. Amén. Si dudamos de nuestros pastores, de nuestros líderes, cuestionamos todo lo que se está haciendo en la iglesia, la obra del Espíritu Santo no está siendo manifiesta en nuestras vidas. Amén. Tenemos que analizar si tenemos alguno de estos síntomas. Y pueden haber muchos síntomas más que ustedes pueden definir, pero yo he encontrado un resumen más o menos en estos síntomas. Y podemos ver, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución para no vivir una vida acostumbrados a la presencia de Dios? ¿Cuál sería la solución? La solución está en la Biblia. Amén. La solución sería traer y restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como vemos el ejemplo de David cuando trajo el arca de Dios a su casa y a Jerusalén. Todos conocemos esa historia en la que David trajo el arca y volvió a restaurar la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. Y tenemos unos pequeños pasos que tenemos que dar para poder traer la presencia de Dios en nuestra vida, porque David cuando la trajo cometió algunos errores, quiso hacer las cosas con excelencia y un poquito a su manera, pero cometió un error de haber traído el arca en un carro nuevo. Y todos sabemos que el arca se transportaba en manos de los levitas, sin carro ninguno. Amén. Y vemos cómo la vida de Usa, como Dios se llevó a Usa, Dios lo castigó por haber puesto su mano cuando el carro se tropezaba. David aprendió de ese error, se humilló, pidió perdón, pero hizo las cosas a la manera de Dios. Y Dios lo que quiere es eso, que nos humillemos, que pidamos perdón, que nos limpiemos de todo pecado y que nos acerquemos a Él. Porque el que se acerca a Él, Dios se acercará a nosotros, amén. No es Él el que se aleja, nosotros somos los que los alejamos con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestras decisiones. Somos los que alejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y tú podrás decir, yo podré decir, no, si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, yo lo siento, sí, pero no es manifiesto, quizás. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios es manifiesto en una vida, en una familia, en una iglesia, todo cambia. Amén. Vamos a ver el primer punto para traer la presencia de Dios a nuestra vida y restaurar el altar. El primer punto sería humillarnos. Dice el Salmo 51:9. Le voy a poner casi siempre los ejemplos de David porque David es el mejor ejemplo para lo que es la restauración. Amén. Dice el Salmo 51, verso 9 a 12. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David pedía perdón y pedía a la misma vez
que Dios creara un espíritu nuevo dentro de él, un espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, no dejes el mismo espíritu que ha cometido el error, sino renueva todo. Dice el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este versículo es clave. Debemos humillarnos y decirle al Espíritu Santo, por favor, no te vayas. Vuelve a mí. Quiero humillarme, pero Espíritu Santo, no me abandones. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. ¿Cuántos creen que si haciendo una oración así, el Espíritu Santo no va a volver? El Espíritu Santo no va a volver a ser manifiesto en nuestras vidas, porque es una oración de humillación, pidiendo perdón, de arrepentimiento. Lo que David hacía era quebrantarse delante de Dios, reconocía sus errores y se arrepentía. Él lo más que temía era que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le abandonara. Él sabía que sin el Espíritu de Dios, él no iba a llegar a ningún lado. Él siempre era una persona que dependía de que Dios estuviera de su lado. Y así debemos ser nosotros. Arrepentirnos, humillarnos y tener la capacidad de reconocer nuestros errores. No somos perfectos. No porque seamos personas de oración, porque seamos personas que leamos la palabra y que seamos personas que vamos siempre a la iglesia y estamos siempre fieles ahí. No quiere decir que vivamos una vida agradable a Dios. Nosotros cometemos muchos errores y cualquier cosita enfría al Espíritu Santo. Cualquier error en nuestra vida de la que nosotros no nos arrepintamos y reconozcamos, el Espíritu Santo se entristece. Amén. Dice la Biblia que mire el que esté firme, que no caiga. No creamos que estamos bien siempre. Somos humanos y cometemos errores y debemos vivir una vida de arrepentimiento. Y el mejor ejemplo es David. David vivía su vida arrepintiéndose, humillado delante del Señor. El segundo paso para traer la presencia de Dios sería santificarnos. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, hay que estar en santidad, hay que santificarse, pero antes dice, seguid la paz con todos. Como dije antes, de nada sirve que estemos santificados, que pidamos perdón, que nos humillemos, que leamos la palabra, que vivamos una vida íntima, pero no estamos en paz con nuestro prójimo. Como dijo el pastor el domingo, debemos estar en paz con nuestra familia y nuestro prójimo, ¿quién es? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares más cercanos, en nuestro trabajo, los que nos rodean. Debemos estar en paz con todos. Debemos de ser testimonio vivo. La Biblia dice, presentados con el sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, que eso es agradable y perfecto al Señor. Amén. Sacrificio vivo, ¿qué es? Estar siempre sacrificado, estar siempre, nosotros somos el sacrificio, debemos vivir una vida sacrificada, es decir, apartada del mal, pero siempre en humillación y estando bien con todo nuestro alrededor. Seguir la paz con todos, debemos estar en paz con todos y estar bien con todos los que nos rodean. Amén. Y eso es muy importante porque se habla mucho de la santificación, pero también hay que estar en paz. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Vivir una vida de santidad es cuando yo decido ser diferente a la sociedad, diferente a todos los que me rodean. Es vivir una vida al estilo de Dios, a lo que Dios le gusta, a lo que Dios le agrada. Hechos 13:22 dice así, la segunda parte del versículo, Hechos 13:22. Dios tenía una persona como ejemplo, que es el ejemplo que le puse antes, del rey David. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Y eso es lo que Dios busca. Una persona conforme a su corazón y que haga, esta frase es muy importante, todo lo que yo quiero. Amén. Y Dios encontró a David. Y esperamos en esta tarde aprender a tener un corazón así como el de David. Amén. Un corazón que era de rey, pero también era siervo. Él venía a la presencia de Dios, presentaba sacrificio, se humillaba cuando se tenía que humillar y pedía perdón. Y se santificaba
cada vez que cometía un error. Amén. Y esa debe ser nuestra vida de humillación y santificación. Y por último, debemos también, tercer punto, acercarnos a Dios. Amén. Cristo Jesús vino a este mundo para darnos vida, para darnos salvación, para darnos el regalo de la salvación. Pero también vino para darnos entrada, acceso libre a la presencia de Dios. Dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos acceso libre al trono de la gracia. Tenemos acceso libre al trono del Padre. Amén. Por medio del Señor Jesús. Y ese es el objetivo del Señor venir a este mundo. Y Él conoce nuestras debilidades porque Él estuvo en este mundo. Dice el verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él conoce nuestras debilidades, pasó lo que nosotros pasamos, pero Él no pecó. Por eso Él nos entiende y Él nos da el acceso. Porque cuando Él murió en la cruz de Calvario, el velo se rompió y tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a tener comunión con nuestro Padre Celestial directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y ese es el Señor Jesús. Podemos tener una comunión íntima por medio de Él y Él también nos trajo al Consolador, al Espíritu Santo, para llenarnos de su Espíritu y de su presencia todo el tiempo. Amén. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por eso, para volver a traer la presencia de Dios a nuestras vidas, para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas y sea eficaz, la obra del Espíritu Santo, Él se sienta realmente bienvenido a nuestras vidas, debemos humillarnos, pedir perdón, arrepentirnos, vivir una vida de arrepentimiento, santificarnos cada día más, seguir la paz con todos, estar bien con todos a nuestro alrededor y acercarnos a Dios por medio de Jesús. Debemos dar la bienvenida al Espíritu Santo a nuestras vidas, pedirle que Él se quede, no que Él venga y extienda, porque pedimos siempre, Señor, extiende tu mano poderosa de sanidad, extiende tu mano poderosa para traer prosperidad, para traer bendición. No queremos la mano del Señor, queremos al Señor en nuestras vidas. Para eso debemos ser ¿cómo se dice? Unos fieles anfitriones de su presencia. Así como Obed-Edom, vemos el ejemplo de Obed-Edom en la Biblia. Cuando el arca llegó a su casa y estuvo esos 3 meses, fue una gran bendición. Y vemos en los versículos que siguen después de esa bendición, cuando David llevó el arca a Jerusalén, cómo David honró a la casa de Obed-Edom, le puso a él y a sus hijos sirviendo en el templo, y sirvieron hasta una 3.ª generación. Que nosotros con esa presencia podamos tener esa heredad para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para nueva generación que venga a la iglesia, que la presencia de Dios sea constante en nuestras vidas. Amén. Y que esta iglesia que se llama Templo del Espíritu Santo sea fielmente Templo del Espíritu Santo, casa de Dios y puerta del cielo. Y así no solo tendremos victorias, bendiciones, milagros, etc., sino lo tendremos todo. Porque si tenemos al Señor, si tenemos a nuestro Padre, si tenemos al Espíritu Santo fielmente en nuestras vidas, lo tenemos todo. Y podremos hacer como al principio las palabras del rey David en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Que cuando leamos estas palabras nos sintamos identificados, que sepamos qué realmente es la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios en nuestras vidas no es solo cuando estamos en la iglesia, estamos sintiendo, cuando estamos adorando o cuando estamos oyendo la palabra, sino que lo podamos sentir en todo momento, las 24 horas del día, de día y de noche. Y te invito a que si nunca has tenido una experiencia con el Señor, lo pruebes. Amén.
porque la palabra de Dios dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con manos limpias, con un corazón humillado, contrito, y haciendo todo lo que Dios quiera y siendo obedientes a su palabra, tendremos fielmente esa bendición en nuestras vidas, que es la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Oramos por su palabra para que sea evidente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos una vez más, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que vengas a habitar en nuestra casa, que vengas a habitar en nuestras vidas, que seas tú, Señor, gobernando todo, Señor, que vivamos alrededor de tu presencia, Señor, que seamos unos anfitriones, Señor, en el que tú, Señor, vengas a vivir y a habitar, Señor, en nuestros corazones, y que te sientas cómodo, Señor, que nunca más te quieras apartar de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros errores, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras actitudes, Señor. Nos humillamos, Señor, hoy confiadamente, Señor, y entramos al trono de la gracia, Señor, y ponemos delante del altar, Señor, todos nuestros errores, todas nuestras inseguridades, Señor, todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Nos humillamos y pedimos santificación, Señor, redención, porque tú viniste a justificarnos, Señor. Hemos sido justificados por la fe y por tu gracia, Señor. Gracias te damos, Jesús, por ese regalo de la salvación. Gracias te damos, Señor, por la herencia, Señor, por ese tesoro tan grande que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escucharnos, y bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas